Presentamos Geopolítica en RCR. Les damos la bienvenida muy fraterna, muy cordial a José Miguel Insulza y a Juan Jiménez Mayor. Bueno, muy buenas noches. En realidad que me han pedido ustedes que yo diga algo respecto de la Constitución, de la discusión constitucional en Chile. Voy a hacerlo. Primero quiero saludar a Manuel, a quien efectivamente conocí muy joven en mis primeras visitas al Perú, allá por fines de los años 60, comienzos de los 70. Y también a Juan Jiménez, porque fue embajador en la OEA cuando yo era secretario general. Y luego se hizo cargo de una tarea muy importante que yo no alcancé en realidad en ese caso de supervisar, ¿no? Porque fueron mis últimos años en la OEA. Ahora, yo quiero empezar diciendo que para entender el proceso chileno no hay que separarlo de lo que fue la pandemia, lo que ha sido la pandemia, porque nosotros en realidad tuvimos el año 2019, en octubre del 2019, y aquí las fechas son muy importantes, tuvimos un estallido social muy fuerte en Chile, una cantidad de desmanes en las calles, protestas muy masivas, tremendamente masivas, que dejaron de alguna manera al gobierno tambaleando y al proceso político muy enredado, ¿no? Entonces las fuerzas políticas de izquierda, de centro y de derecha acordaron una salida que fue una salida bastante curiosa, porque alguna salida había que darle al proceso, y se dijo: ¿por qué no acometemos definitivamente el tema de la dictación de una nueva constitución? Eso fue un periodo que parece haber sido enorme, una clase tremenda, pero no. Eso duró, ese estallido social, que proseguiría, por cierto, con incidentes en las calles, mientras se desarrollaban los demás procesos políticos, ocurrió unos 25 días después del estallido social. O sea, el mundo político demoró poco en buscar una solución y la encontró. Y en ese caso, entonces se decidió canalizar toda la energía que estaba surgiendo, toda la necesidad de buscar algún orden para las cosas, etcétera, a un nuevo proceso constituyente. Lo interesante fue que es el calendario de esto era iniciado con una elección de una asamblea, primero un plebiscito de ingreso, por así decirlo. Se le preguntaba a la gente si quería o no hacer una nueva constitución y cómo se hacía. Luego se constituía la Asamblea Constitucional, se llamaba, tuvimos mucho cuidado de ponerle convención constitucional, para no confundir con otras asambleas constituyentes que han habido en otras partes, en las cuales se decía que en el fondo la asamblea constituyente prácticamente tomaba el poder. En este caso no, una convención constitucional reformando la constitución actual, para decir que la forma de hacer una nueva constitución era esta, y eso se iba a saber a través de una asamblea, de una convención constitucional. Bueno, pero ¿qué ocurrió? Entonces después de la convención constitucional se iba a proceder se iba a aprobar la constitución y se iban a elegir todas las autoridades que había que elegir, culminando con la elección de presidente de la República a fines del año 2021. Sin embargo, vino la pandemia. Yo les decía que esto había empezado el 26 de octubre, si no me equivoco, no, 19 de octubre, perdón. Y el acuerdo para una nueva constitución fue el 15 de noviembre. Y cuando estábamos esto, chilenos, igual que Perú, en enero y febrero no son demasiado activos, se produjo la pandemia. Yo estaba en Lima cuando fue la pandemia, había ahí una actividad de la CAF, y me costó llegar de vueltas a mi país porque se empezó a cerrar todo. Y por lo tanto, también se cerró el calendario electoral, el calendario político que habíamos fijado. Y cuando recién se hizo el plebiscito, que fue hace poco, no hace mucho, ya habían existido elecciones municipales y ya estábamos en vísperas de elecciones presidenciales. Entonces el calendario original, que era primero la Constitución y luego las elecciones políticas, ha culminado con este hecho bastante raro, de que fue primero las elecciones y después la Constitución. La Constitución se terminó de redactar a fines del mes de junio, y el gobierno del nuevo presidente Gabriel Boric y el nuevo parlamento completo
con la salvedad de una mitad del Senado, de la cual yo formo parte, que viene del periodo anterior aún, todos estaban recién elegidos. Y por lo tanto se produce necesariamente una cierta tensión entre el sistema político elegido y la convención. Sobre todo porque la convención tiene un alto componente de gente independiente, que nunca había estado en la política, finalmente perteneciente a movimientos de izquierda, movimientos de centro, pero la convención constitucional no es un reflejo del mundo político, sino alguna cosa relativamente probablemente motivada por el hecho de que, en una actitud que a mí me parece francamente equivocada, se permitió que los constituyentes se presentaran en listas. Y por lo tanto había gente de todo tipo de características que se presentaba en lista para aprovechar sus votos y elegir una convención. La convención constitucional entonces fue bastante compleja de sacar adelante. Las mayorías, o sea, todo lo que se aprobó en la Constitución había que aprobarlo por 2/3. Por lo tanto, fue una extensa negociación, una extensa problema, etcétera, que dio un resultado. Yo habría preferido haber tenido un tiempo más. La convención pudo haber prolongado su participación, pero se decidió hacer en el lapso de un año. Se le dio la prolongación de 3 meses que pedí, que tenía, la cual tenía, eran 9 meses, con 3 meses más, los cuales eran 6 meses, con 3 meses más, los cuales tenía derecho. Y tenía que entregar su producto en el mes de septiembre de este año y de junio de este año para un plebiscito que tenemos dentro de poco. Y la verdad es que, para ser bien franco, o bien claro, si uno mira las encuestas, creo que a lo mejor si cuento cuáles son las encuestas respecto del voto, porque ahora viene el plebiscito de salida, que se llama. Y el plebiscito de salida marca una pequeña mayoría, no muy alta, 8% ayer en las encuestas, que no es poco cuando van a votar 8 millones de personas, ¿no? 8% no deja de ser un número grande, pero de todas maneras es un número minoritario, vota por rechazar la Constitución. Y un número algo menor vota por aprobar la Constitución. Pero los encuestadores tienen una cierta genialidad que es bien interesante de considerar en este caso. Los encuestadores ya no preguntan tanto, ¿usted va a votar apruebo o va a votar rechazo? Sino que le preguntan a la gente, ¿usted aprueba tal como está la Constitución? ¿O cree que es necesario hacerle algunos cambios después de aprobarse? ¿O usted rechaza la actual Constitución y quiere volver a la que ya existía tal cual? ¿O quiere hacerle también algunos cambios de manera confluente? Y lo que se ocurre es que es una confluencia curiosa hacia el centro. La mayor parte del público que vota y que contesta las encuestas dice: yo quiero esta Constitución que se ha dictado, la voy a aprobar, pero esperando que se le hagan fuertes modificaciones por el mismo Congreso antes de que entre en vigor. Entre en vigor dentro de 3 años y medio cuando se elija el nuevo presidente de la República. Y los otros dicen: no, yo no quiero esta Constitución, quiero mantener la que hay, pero me comprometo a hacer una serie de cambios hasta la que ahora hay y dictar una nueva. ¿Qué es lo que pasó? Pasó claramente que a la mayoría de los chilenos no les gusta el texto que salió de la convención. Esa es la realidad. La mayor parte tiene la idea de que esta Constitución es muy interesante desde el punto de vista de los derechos, el declarar al país como un Estado social y democrático de derecho, fórmula avanzada europea que tiene de otros marcos teóricos, decir, reconocer claramente la paridad de género, reconocer también a los pueblos originarios que nunca habían sido reconocidos en Chile, y otra serie de asuntos. El conjunto de derechos, el capítulo de derechos es probablemente el lejos del más extenso de la Constitución. Más de 29 enunciados. No, es decir, los derechos que se consagran son cerca de un centenar. Pero la verdad es que al mismo tiempo es bastante carente y discutible desde el punto de vista de aquello para lo cual se inventaron las constituciones, que es la forma de gobierno. O sea, maneja el tema de los poderes del Estado, del régimen presidencial,
donde hay curiosamente una sorpresa interesante. Yo pensaba que la mayor parte de los chilenos querían un régimen semipresidencial, parecido al francés, es decir, con el presidente de la República a cargo del Estado, de la política exterior, de las relaciones internacionales y del bienestar de la ciudadanía en general, y un régimen y un primer ministro que iba a ser el que iba a gobernar el día a día. No, eligió a la convención un régimen presidencial, y en eso probablemente no se equivocó. Parece que la mayoría de la gente quería eso. Pero la forma en que esto se constituye, el carácter asimétrico de los órganos del Congreso, o sea, cargando todo a la Cámara de Diputados, que se pasa a llamar el Congreso, los diputados y diputadas, y mucho menos al antiguo Senado, que se pasa a llamar Cámara de las Regiones, con un desequilibrio bastante grande, mucha molestia también por el tratamiento del Poder Judicial, bastantes dificultades con los derechos que se confieren a los pueblos indígenas. Los pueblos originarios en Chile son el 12,5% de la población. Y sin embargo, si ustedes comparan la Constitución chilena con la Constitución boliviana, por ejemplo, encuentran con mucho más una situación bastante más autonómica de los pueblos indígenas que la que tienen incluso en muchos países como Bolivia y Ecuador, y como Bolivia o como Ecuador. Entonces hay bastante hay un clima negativo, y yo creo que el riesgo acá, y lo digo, si ustedes me piden que yo diga cómo va a terminar esto, no sé cómo va a terminar, pero lo que creo que es muy claro es que vamos a estar divididos. O sea, puede ser que ocurra lo que dicen las encuestas. No hay ninguna encuesta que nos diga en este momento estamos a 3 semanas, que va a ganar el rechazo. Pero también es cierto que estas encuestas no tienen demasiado considerado la cantidad de gente que va a votar. El voto es obligatorio, pero ya lo ha sido antes en Chile, y la gente no iba a votar simplemente porque no quería, y no hubo sanciones ni multas. Por lo tanto, nadie se va a asustar si no va a votar. Entonces, también depende mucho de cuánta gente vote. En todo caso, lo que está claro es que este país, en lugar de ser, como se dijo en la proclama del llamado a la nueva Constitución, se le proclamó como escribir la carta de todos. Esto se apruebe o se rechace, no va a ser la carta de todos, porque todos están bastante divididos, con, repito, sectores más radicalizados de izquierda y de derecha que quieren unos mantener el texto tal como fue formulado o propuesto, y otros quieren mantener la Constitución anterior tal como está. La famosa, todo el mundo habla de la Constitución de Pinochet. En realidad es una Constitución que había tenido muchos cambios, ¿no? Muchas modificaciones, sí. Pero yo diría una Constitución de transición. Conviven en ella cosas muy democráticas y cosas bastante más rígidas y autoritarias, ¿no? Entonces, pero los que quieren una o la otra son minorías. La verdad es que la mayor parte del electorado está centrado, está nuevamente, como ha ocurrido mucho en Chile. Voy a decir lo último que voy a decir, Juan, es sobre eso. Ha concurrido más hacia el centro, y está dividida entre los que quieren aprobar para transformar, o rechazar para transformar. Y hay que, probablemente después si ganan a la prueba, habrá que hacer una serie de modificaciones a la Constitución para que mucha gente la acepte, o si gana el rechazo, va a haber que iniciar un proceso constituyente nuevo, con parámetros distintos que permitan una mayor unidad de la población. Esto no es nuevo en Chile. Le voy a explicar por qué. Cuando yo era ministro del Interior de Chile, los gobiernos hacían como todos encuestas. Todos los gobiernos hacen encuestas, aunque realmente dicen que no las hacen, pero las hacen. Y se presentaba esta clásica pregunta en un continuo que va en que el 1 es la extrema izquierda, ¿tá? Y el 10 es la extrema derecha. ¿En qué lugar se ubica usted? Y la respuesta constante en las encuestas, estoy hablando en tiempo en que el presidente era Ricardo Lagos. Claro, se agrupaban en distintas partes, pero 2/3 de los respondentes se colocaban entre el 2, entre el 5, el 6 y el no sabe, no contesta. Lo que llamábamos el 5-6-99.
Bueno, es más o menos lo mismo está ocurriendo en Chile. Diría yo que efectivamente hay una cierta polarización de mandos políticos hacia la izquierda y hacia la derecha, y una cierta recentralización del electorado que no está demasiado claro en cómo quiere salir de este proceso que estamos viviendo. Bueno, me he demorado demasiado, así que te dejo la palabra a ti para que hagas tus comentarios y tus preguntas, porque en realidad... No, muy bien. Te agradezco por esta descarnada presentación. Como suele ocurrir en la política, en la religión y en otras cosas, las voces que más se escuchan son lo que aquí llaman los opinólogos, pero yo le llamo los opinópatas, de derecha, de izquierda, de arriba o de abajo, tratando de construir su opinocracia. Démosle la palabra a Juan entonces. Te escuchamos, Juan. Gracias, Manuel. Primero, un gran saludo a José Miguel. Efectivamente nos conocimos en diciembre del 2013, cuando tuve la ocasión de representar al Perú ante la OEA. Él era secretario general. Ante él presenté mis cartas credenciales y comenzó una amistad muy, muy interesante porque, digamos, José Miguel estaba ya en los prolegómenos de su gestión al frente de la OEA, conduciendo un proceso que se llamó la visión estratégica de la organización. Era una gran reforma que se quería impulsar para que la OEA recupere, digamos, fuerza y recupere en la escena internacional ser el principal foro de las Américas. Y yo he escuchado a José Miguel en sus discursos ante el Consejo Permanente, ante la Asamblea, precisamente hablando de estos temas. Él fue el impulsor de todo este proceso, que desafortunadamente, hay que decirlo, el sucesor de José Miguel, el señor Almagro, simplemente engavetó y dejó de un lado de impulsar las importantes reformas del organismo hemisférico. A punto tal que la OEA ha quedado en este momento como un órgano absolutamente irrelevante de los grandes problemas de la región. El monotema que impulsó el secretario general actual, y perdónenme, pero tengo yo muchas críticas como señor Almagro. Está bien, está bien. Fue básicamente el tema venezolano, ni siquiera el tema nicaragüense. Y fíjense ustedes cómo está la región en este momento, ¿no? Muchísimos problemas en general, no solamente de Venezuela y Nicaragua, sino Guatemala, Honduras, El Salvador. Donde miremos vamos a encontrar una serie de dificultades y desafíos, y por supuesto durante la pandemia la OEA tuvo un papel absolutamente irrelevante, cero, y todos los problemas de corrupción que estamos viendo en la región también han generado un montón de problemas. Yo particularmente en el caso de Honduras, dado que lo tocaste, Manuel, efectivamente me tocó estar al frente de una misión de la OEA, que era una suerte de proyecto o iniciativa hemisférica que iba a la par, digamos, con la que estaba realizando Naciones Unidas en Guatemala, que era la famosa CICIG, la Comisión Internacional contra la Impunidad, que dirigía el colombiano Iván Velázquez, que ahora es ministro de Defensa del gobierno de Petro. Y la idea en realidad era que la OEA pueda reconvertir de alguna manera todo este proceso de ayuda a los países, porque efectivamente la democracia no solamente se afecta ya por dictaduras o se afecta por gobiernos autoritarios, sino se afecta por una serie de elementos que van minando la democracia, y la corrupción es uno de estos factores tremendos que está debilitando a nuestros países. Miremos al Perú y miremos a otros países de América Latina y cómo esto está realmente generando una desazón y una distancia de la gente frente a las autoridades, frente a los gobiernos, ¿no? Entonces, si uno de los pilares de la organización es la democracia, precisamente tenemos que trabajar ya no solamente en elecciones o en supervisión de procesos electorales, como hace la OEA, sino también trabajar en temas vinculados al combate a la corrupción. Bueno, habían muchos planes en la organización entonces para poder desarrollar esta tarea, pero sin embargo se ha dejado de lado, y hoy día hemos visto que el presidente de Honduras, en febrero de este año, fue extraditado por narcotráfico a los Estados Unidos, ¿no? Entonces, para que veamos cuál es el impacto en este momento político de la criminalidad y la corrupción en nuestros países. Bueno, dicho esto, agradecer la invitación para que podamos discutir este tema tan interesante.
José Miguel Insulza en el año 2010 lideró un proyecto conjuntamente con el PNUD, con Naciones Unidas, encargando a Dante Caputo, que entonces trabajaba en la Secretaría General, si no me equivoco, José Miguel, para desarrollar una iniciativa que trate de encontrar qué está pasando en la región, en un proceso en donde había crecimiento económico, había cierta bonanza en los países, se estaba reduciendo la pobreza, y de hecho la pobreza se ha reducido en los últimos 20 años, salvo la pandemia que generó una conmoción, pero había insatisfacción con la economía, y esta insatisfacción estaba generando problemas en la democracia también. Pero Caputo planteaba que no eran problemas de la democracia, sino problemas en la democracia. Es decir, no estábamos en ese momento disparando en contra del sistema democrático, que se creía y se cree, entiendo yo, todavía como una propuesta importante para que se desarrollen los gobiernos y podamos reducir brechas, en fin, sino fundamentalmente que tenemos que mejorar la democracia haciendo políticas más inclusivas y políticas que generen una mayor equidad. Y creo que ahí fue donde hemos fallado todos en general. Y quiero decir esto como contexto general, porque Chile ha sido por muchos años un país que ha significado muchísimo para la región, como modelo económico, como modelo político, y por supuesto muchas de las reformas que Chile inició, económicas, que Chile inició en los años 80, 90, en fin, han sido replicadas de alguna manera en nuestros países. Y luego, claro, todos estamos viendo el proceso chileno como un proceso ya también de preocupación, ¿cierto? Porque, claro, toda la región ha girado hacia la izquierda. Vamos a ver qué pasa con Brasil dentro de poco, pero... Con matices importantes en la izquierda, ¿no? Porque hay ciertas cosas comunes y otras que son muy extrañas. Bueno, hay lo que podemos llamar también la izquierda mentirosa, ¿no? Como decía el entrenador de fútbol, los punteros mentirosos, la izquierda mentirosa, que no es izquierda a pesar de que sea izquierda. Bueno, caso peruano. Lo que ocurre también es que este proceso, sin duda, va a generar un elemento paradigmático en la región. Sea lo que suceda el 4 de septiembre, que es el día del plebiscito convocado por el gobierno. Si uno revisa las crónicas de noticias, digamos, de todo el proceso chileno, se hablan de varios elementos ya paradigmáticos, ¿no? El tema paritario, por ejemplo, ¿no? Una asamblea o una convención paritaria, una convención que tiene cuotas importantes de poblaciones indígenas, en fin, inclusive he visto notas de la BBC hablando de que, bueno, esto debería hacerse inclusive en el primer mundo, ¿no? Digamos, como un modelo inclusivo de políticas de representación o políticas de participación ciudadana. Pero el asunto, más que eso, yo creo que tenemos que ver la sustancia de lo que está produciendo en este momento la convención. Y lo voy a hacer desde la perspectiva constitucional, o por lo menos la perspectiva política. Hay bastantes posibilidades de que la constitución o el proyecto constitucional no pase la prueba, ¿no? Las encuestas, no sé, José Miguel, yo lo que he visto básicamente están entre 44 que no y 33 que sí, y hay como un 15% de indecisos, ¿no? Estás con el micrófono apagado. Sí. Claro, después te digo, además varía mucho, van para arriba, para abajo, 2, 3 puntos, pero no más. Hoy día había bastante entusiasmo en alguna gente de la prueba, por así decirlo. Sí. Ahora, pero lo cierto es que, digamos, es una constitución o es un proyecto constitucional bastante grande, tiene 388 artículos. Así es. Nuestra constitución del 79 tenía 306 y era bastante grande también. Ahora la fujimorista es de 206 y tiene 54 disposiciones transitorias. Y muchas de las cosas raras que uno encuentra en una constitución se ponen en las normas transitorias, ¿no es cierto? Yo estaba, por ejemplo, leyendo, y creo que no lo han hecho mal, leyendo, por ejemplo, el tema de jubilación de la Corte Suprema, porque yo pensaba, lo típico cuando hay este tipo de cosas, es cortarle la cabeza a los jueces, si uno quiere tomar cierto control. Pero han tenido el cuidado de
establecer, salvo que me equivoque, tú lo dirás, José Miguel, que no les van a cortar la cabeza a los supremos actuales, a los magistrados supremos, a los ministros de la Corte Suprema, como llaman allá, sino que van a mantenerlos, y sí, por el tiempo, creo que es 14 años el mandato que tienen que tener, ¿no? O sea, no, van a respetar sus 14 años. Y en ese sentido da cierta tranquilidad, pero claro, uno lee las disposiciones que tienen que ver con la justicia indígena o la justicia comunal. En el caso nuestro, la Constitución peruana tiene apenas un artículo, ¿no?, que reconoce una posibilidad, digamos, de justicia alternativa y que tiene que respetarse eso en la medida que no violan los derechos humanos. Yo no he visto, por ejemplo, en la Constitución, en el proyecto constitucional, una norma parecida que diga que se tenga que respetar, porque acá, por ejemplo, tenemos un problema con las rondas campesinas y en este canal nos ve mucha gente de las regiones, y las rondas campesinas, digamos, cruzan la línea, ¿no es cierto?, de lo que es respeto a los derechos fundamentales. O sea, pueden agarrar a latigazos a una persona, y eso, digamos, no es muy convencional desde el punto de vista del respeto a los derechos, o, en fin, afectar la libertad de tránsito de una persona. En fin, bueno. Pero sí me llama la atención la cantidad de artículos detallistas que tiene el proyecto en relación a una serie de aspectos, como por ejemplo la justicia indígena, que tiene varios artículos. Y los conceptos fundamentales, que José Miguel ya lo decía hace un rato, que tienen que ver con lo que podría ser la naturaleza conceptual de la Constitución chilena, o sea, la interculturalidad, la paridad, el sentido ecológico, ¿no es cierto?, los derechos de la tierra, o sea, llegan a niveles de ciertamente una nueva forma de entender la relación jurídica del Estado con la sociedad y con los territorios, que es realmente, voy a ponerlo en esos términos, revolucionaria en la región, básicamente por la diferencia que yo encuentro en el caso de Chile con el caso Bolivia o el caso venezolano, digamos. O sea, estamos hablando de tres experiencias totalmente distintas. La chilena, por supuesto, democrática, la chilena con un proceso de maduración política, no con una agenda bajo la mesa, como puede haber sido el modelo chavista, ¿no es cierto? Pero sí llama la atención que esté cambiando realmente la naturaleza del país, porque lo que está haciendo es generar un país distinto. No solamente es una constitución, no es un orden jurídico. Con el orden jurídico están planteando una transformación que es bastante peculiar, y uno puede pensar que Chile, probablemente de los países andinos, sea el más homogéneo de todos los países. Ciertamente hay, como tú dices, José Miguel, hay un porcentaje, 10, 12% de personas que se reconocen indígenas o de origen indígena, pero que, digamos, están en este momento siendo levantadas de una manera, creo yo, bastante desproporcionada y haciendo una suerte de discriminación positiva, ¿no? Eso que se hablaba hace unos años respecto al género, se está planteando respecto a las minorías. Eso ya sería una suerte de hipertrofia de la discriminación positiva. Si no te importa decir algo sobre esto, Chile es un país eminentemente mestizo. Con toda una mitología de que somos blancos, etcétera. Pero la realidad, miremos la historia. Si la historia es que el Perú era la colonia rica y Chile era el pariente pobre. Por lo tanto, aquí lo que llegaba fundamentalmente eran soldados de fortuna, que generalmente venían solos, los varones venían solos a Chile, que en su gran mayoría, y por lo tanto hay un mestizaje temprano que es muy grande. La población indígena no era pequeña, era más bien numerosa, y por lo tanto lo que se llama, como tú dices muy bien, el mundo mapuche, por así decirlo, los que se reconocen como tales, pero en la sangre de la gran mayoría de la población está esa raíz étnica, ¿no? Y a mí me da mucha pena que eso no sea reconocido. Tú sabes que esto lo hemos planteado solamente dos parlamentarios, una colega de la derecha, que es el del sur, y yo, que hemos dicho, oye, ¿por qué no se planteó, no se reconoció la existencia de un mestizaje que está junto? Ahora, eso no está.
Y efectivamente, una de las grandes preocupaciones de esto es de que el desconocimiento de esto llega a una sobrevaloración de la realidad étnica que no existe mucho. Nosotros éramos un país que hasta hace poco no reconocía la existencia de pueblos originarios, lo cual era una locura. Pero que hoy día sí la reconoce, hoy día sí lo reconoce. Entonces hay muchas cosas como esas que son las que provocaban problemas. Pero si me permite, Juan, yo quería decir algo sobre lo primero que tú dijiste, yo creo que efectivamente nosotros tuvimos los latinoamericanos, cuando refiero a hablar a los latinoamericanos, somos los de América Latina, o sea, los 19 países de América Latina, 20, si incluimos Haití o 19, que somos parte de la OEA. Las 21 América Latinas. 20 con Cuba, perdón, 20 con Cuba, por cierto. Sí, las 21 América Latinas, como decía Niedergan. Marcel Niedergan decía las 21 América Latina. Las 21 Américas, sí, efectivamente. Ellos creo que incluido. La verdad es que, bueno, en todo caso, la realidad es que eso tuvieron una gran particularidad en la década de los 90 y la primera década de este siglo. Y es que de pronto todos fueron democráticos. O sea, hubo independencia, hubo el fin de las dictaduras de seguridad nacional en el norte, en el sur, el cese de las guerrillas en América Central, y de pronto nosotros, yo siempre decía lo mismo, mire, a algunos pueden no gustarle los delegados, los electos en las elecciones, pero lo que nadie puede negar es que todos han sido elegidos democráticamente. Y al mismo tiempo, una fase de crecimiento económico muy interesante, que yo siempre grafico, porque los latinoamericanos somos hiperbólicos, ¿no? Esa es la realidad. Hugo Chávez decía eso, que realmente somos buenos para gritarnos, insultarnos, para pelear. Porque éramos latinos, tal vez, dijo, a lo mejor porque somos latinos, porque somos andinos, no sé. Pero entonces de pronto en el Economist sale un artículo, una portada, en que va el Cristo Redentor despegando como un avión jet hacia lo alto. Es decir, era la gloria de América Latina, había crecido, y efectivamente la región creció a cifras que no se esperaban. La mayor parte de los países crecieron incluso cifras superiores al 5 o 6% al año. Todo Chile, Perú, otros más. Chile no fue el principal en este caso. Algunos países como República Dominicana y Panamá crecieron a 2 dígitos en ese periodo. Y como resultado de eso, claro, cerca de 90 millones de latinoamericanos salieron de la pobreza, pero se quedaron ahí nomás. O sea, no hubo las reformas económicas, yo sostengo, fueron válidas, pero lo que se llama la segunda generación de reformas, los problemas de la educación, del desarrollo científico técnico, de la diversificación de la producción, etcétera, los dejamos atrás. Y vino después un periodo, recuerdo muy bien, o sea, un economista francés, era el director de estudios del Banco del Fondo Monetario Internacional, dijo por ahí por el 2014, bueno, los países emergentes no han acompañado la crisis, no han estado tanto en la crisis, no había pegado a la crisis, pero menos, pero sí van a acompañar el lento crecimiento y con creces. Y efectivamente, el lento crecimiento y con creces es lo que hemos tenido en estos años. Y eso ha provocado un desajuste tremendo en los sistemas políticos. Pero no es una crisis, no es una crisis así ideológica. Es una crisis de una población que de pronto encontró que se sintió víctima de una tremenda injusticia, de que los países crecían y ellos no, y de que de los que salían de la pobreza se quedaban ahí al borde de la pobreza y mirando todos estos bienes que había para poder disfrutar de ellos, pero no tenían cómo recibirlos, ¿no? Entonces yo creo que tenemos efectivamente sociedades muy contestatarias, muy complejas, y no hemos sabido manejarlas y gobernarlas, porque finalmente lo dijo Juan, pero lo digo yo, la mayor parte de estos países fueron gobernados por gente de izquierda en esos periodos, y sin embargo la desigualdad no disminuyó, tampoco subió, tampoco aumentó, ese país se desaparece, pero no disminuyó, no cayó. Tenemos un sistema político bastante desprestigiado. Ahora, hoy día tenemos una nueva esperanza, una nueva oportunidad, algunos. No voy a decir 6, porque
no quiero hablar de... Pero 4 de los países grandes de América Latina tienen lo que van a tener a fin de año, yo espero que Lula gane, van a tener lo que llamaría una izquierda revisionista. O sea, una izquierda que no se parece a las anteriores, pero que tampoco es radical y es por así decirlo, estatista, sino que trata de combinar de alguna manera reformas de la democracia con reformas económicas, etcétera. Y hay que ver cómo les va, Y Chile forma parte de eso. José Miguel, Boric es parecido a Petro, es parecido también en alguna medida a lo que hay hoy en día en Argentina. Es decir, mira con mucho entusiasmo a un Lula que tiene que es necesario volver atrás en la forma en la cosa que se ha llevado en Brasil en el último tiempo, y no sabemos mucho, francamente, pues no sabemos mucho, y lo digo con toda franqueza, estoy en la televisión peruana, cómo van a ir las cosas en Perú, y ciertamente Bolivia y Venezuela son más del sistema anterior. Si bien yo creo que yo tengo gran admiración por el presidente de Bolivia, ese mes es un hombre que sí, en materia económica sabe y también está interesado en esa transformación. Así que creo que vamos dando vueltas hacia el otro lado. Sobre lo OEA, tú sabes, yo no hablo, Juan, porque hay un compromiso de siempre. El OEA, o sea, ni el Naciones Unidas ni el OEA, los antecesores hablamos de los sucesores, ¿no? Pero yo creo que en la OEA fundamentalmente hay 2 diseños. Uno lo entiende como un Estado, como un organismo multilateral, integrado por estados, o lo mira como o lo trata de convertir en un organismo supranacional, y eso es lo que no es, pero la OEA no es un organismo supranacional. Así es. Es un organismo multilateral y es regido por un consejo de países. Y el gran desafío del secretario general no es echarse al bolsillo al consejo, sino más bien trabajar con él de manera armoniosa. Yo creo que eso es lo que ocurrió en estos años, ¿no? Desgraciadamente. Sí. Juan, continúa. Permíteme una acotación. Permíteme una acotación. Sí, es un reto el hecho de que, no en todos los países, pero en varios de nuestros estados, en nuestras sociedades, hoy día tenemos una grave crisis de representación, un declinio de los partidos políticos. No hay un surgimiento fuerte de partidos políticos como en decenios anteriores, pero llegamos a la paradoja entonces de que la llamada sociedad civil, que además está embarcada en megatrends, en megatendencias, que conforman un movimiento, van a ser constituyentes de una nueva estructura social. Eso es una situación sumamente delicada que se está afrontando en Chile, porque hay un movimiento, una pluralidad de organizaciones, pero un peso menor relativo de partidos, inclusive algunos... Y la Constitución crea autonomías municipales, autonomías provinciales, autonomías regionales, autonomías nacionales, y al final uno tiene que preguntarse necesariamente, sí, es muy democrático, o sea, va a haber asamblea comunal, va a haber asamblea municipal, va a haber asamblea regional, va a haber hay como 4 o 5 rangos de movimientos distintos. Y la pregunta es, ¿funciona eso? Un amigo decía que es la realización de los soviets, que va a ser gobernado por comisiones locales. Démosle la palabra. Es un riesgo, ¿no? Es un riesgo, claro. Hoy día precisamente está de moda ese tema, porque un senador, un colega del Partido Comunista, dijo que en realidad el bicameralismo no regía, porque bastaba una cámara y el resto era el control que ejercían los ciudadanos, la ciudadanía sobre la cámara. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Bueno, claro, todos los mal pensados, que no somos pocos, han dicho lo que está hablando de asambleas populares o cosas por el estilo, ¿no? Que no están en la Constitución, por cierto. Sí, estaba refiriendo sobre los detalles del texto del proyecto constitucional chileno que se va a someter a plebiscito este 4 de septiembre, y decía que es un texto muy detallista, es muy conceptual para tratar de establecer apellido a Chile, paritario, intercultural, ecológico, diverso, con igualdad de género, laico,
que acepta las familias en sus diversas formas, ¿no? O sea, en esta cosa polarizante que tenemos hoy día en nuestros países de ideología de género y estas cosas, aquí esto estaría entrando en una polémica de barricadas tremenda, ¿no? No sé si eso está ocurriendo en Chile, pero bueno, los derechos reproductivos, también hay un problema ahí de discusión seguramente que puede generar muchos problemas. José Miguel, que es un experto en derecho internacional, la constitución, por ejemplo, chilena, y Chile, que es un país tan abierto al mundo, ¿no? Un país que no sé cuántos tratados de libre comercio tiene, nosotros tenemos más de 20, Chile debe tener por ahí, pero que señala que la prioridad de la política exterior chilena es América Latina, ¿no? Y trata, yo creo que es un texto que trata de contentar a muchas minorías, y a muchas minorías, ¿no? Por ejemplo, habla de la neurodiversidad, ¿no? Conceptos de ese tipo que reconoce, digamos, derechos a ciertos sectores, pero que de repente no requerías tú que seas que hagas una lista tan larga, digamos, de minorías, sino, bueno, una declaración muy bien puesta que pueda reconocer en general. Como, por ejemplo, también plantear en los derechos de los pueblos tribales afrodescendientes, ¿no? Así, lo cito entre comillas, ¿eh? Pueblos tribales afrodescendientes. Entonces, creo que es una constitución que trata de contentar a todos y al final probablemente no contente a muchos, no contente a todos. Porque claro, cuando tú tienes temas políticamente muy controvertidos, como el tema del aborto, el tema de la familia, que tocas fibras muy sensibles de sociedades conservadoras, porque, no sé, José Miguel, pero en mi concepto Chile siempre fue un país conservador, ¿no? Tenía una Corte Suprema muy conservadora, pero también creo que ha sido el último país en América Latina en reconocer el divorcio, ¿no? Así es, así es. Entonces el problema yo discutía con unos amigos chilenos hace tiempo, y yo les decía, miren, por querer todo, probablemente se queden sin nada. Eso es lo que puede pasar, porque como tú has dicho muy bien, aquí cada convencional llegó con su propia agenda, que generalmente era de un tema. O sea, hay uno, por ejemplo, que venía decidido a que la zona en que vive fuera una región del país, ¿no? Ahora no lo consiguió, pero entre medio dio su voto para todo lo que le pidieron, a cambio de que los otros votaran por su región. Le digo, hay gente que el tema de género, por ejemplo, es curioso, porque déjeme contarle una historia que es casi humana, ¿no? Yo llamo a una amiga mía, miembro de la convención, para conversar con ella sobre otro tema, ¿no? Y me dice, no, estamos tan emocionados porque hemos aprobado lo del aborto, finalmente, todo esto, el derecho al aborto. Entonces, bueno, yo no dije nada, pero dije, te llamo mañana. Al día siguiente la llamó y estaba ella misma horrorizada de lo que habían aprobado. Y le agregaron, porque en realidad, si tú miras el texto tal como está, una mujer puede ir en dirección a la maternidad y pasar a hacerse un aborto a otra parte, ¿no? O sea, no había límites de edad, ni de motivo, ni nada por el estilo, pero finalmente esto se cambió. Cuando se provocó un cierto escándalo, dijeron, bueno, entonces pongamos que la ley va a determinar esto. Entonces, un texto que dice que este derecho es total, pero la ley lo va a decidir. Y respecto de esa serie de cosas parecidas. Por ejemplo, en el tema de los pueblos indígenas, los pueblos originarios, hay un artículo, hay una parte que habla del territorio. Y en esa parte que habla de los territorios que son propios de los grupos de los pueblos originarios, hay un artículo que dice que cualquier cambio que se haga en esto tiene que ser consultado. Pero el artículo es tan radical, aunque que hay toda una discusión sobre si esto vale nada más que para el texto, o sea, perdón, para el capítulo del cual se están hablando, o si es válido para toda la Constitución. Entonces ahí por ejemplo, hoy día el caballo de batalla de hoy, de los que están en contra, dice, bueno, aquí dice que cualquier cosa que afecte a los pueblos originarios tiene que contar con su consentimiento.
Bueno, entonces este acuerdo que se acaba de adoptar para hacerle cambios a la Constitución después de que se dicte, va a afectar a los pueblos originarios, por lo tanto, no va a ser decidido por el 100% de los chilenos, va a ser decidido por el 12% de los chilenos. Así. Entonces, hay todo ese tipo de cosas que realmente han complicado mucho el debate. Yo soy partidario, lo digo francamente, de votar a prueba. Creo que hemos avanzado lo suficiente como para es decir, mejorar las cosas. Pero temo que de pronto se plantee, porque se creen problemas porque estos grupos de interés que estaban en la Constitución, cada uno quiera defender a brazo partido lo que quiere. Ustedes saben que además, para completar esto, el presidente de la República hace unas 2 semanas, digamos, preocupado por el posible resultado, dijo que sea bueno, y si los partidos, organizaciones quieren cambiar la Constitución, que digan ya cómo la quieren cambiar. Y hace pocos días todos los partidarios de aprobar ya concordaron 8 o 9 cosas en las cuales ellos quieren cambiar la Constitución. Pero la pregunta es si una vez que lleguemos a aprobar la Constitución, si vamos a tener los votos para hacerlo. Entonces esto está bastante confuso, hay que reconocer. Sí, y además con un texto tan largo, las normas complementarias de desarrollo constitucional, desarrollo legal, la legislación, va a haber chamba, como decimos aquí, para un siglo para los abogados y los parlamentarios. Yo soy de los pesimistas que no creo que en los 3 años y medio que quedan de ejercicio de este Congreso haya la capacidad para hacer ni la mitad de las leyes que están diagnosticadas en la Constitución. Juanito. Hay una cantidad de temas como este del aborto, decía que concluyen diciendo que la ley va a determinar estas cosas. En el Poder Judicial eso está en todos lados. Y nosotros ya tenemos una experiencia en Chile. Cuando yo estudié Derecho, había siempre nos enseñaban que en la Constitución breve a la nuestra, había 2 cosas que no se habían hecho, que eran los tribunales administrativos y las asambleas regionales, las asambleas provinciales. Entonces la pregunta es, bueno, eso estuvo 40 años sin hacerse, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a estar muchos años sin constituir todas las cosas que la Constitución dice que tenemos que hacer. Entonces, yo te digo que estas confusiones van a crear algún problema, pero lo principal es que realmente, además, el país atraviesa por una situación económica complicada, una situación de seguridad pública muy compleja, ha aumentado la criminalidad muy fuertemente. Todavía tenemos teniendo las cifras más bajas de América Latina, pero ha aumentado mucho. Entonces yo me temo que el día 4 de septiembre algunos vayan a las urnas a votar porque están molestos con la criminalidad y molestos con la inflación y no preocupados de ver la cosa institucional que se requiere. Yo creo mucho, por eso creo que hay que retener algún pie, hay que poner algún pie, tener algunas cosas básicas. Efectivamente, tú tienes razón. Cuando yo la leí, dije esta Constitución de sobre un 50% de los adjetivos que hay aquí. No tiene ningún sentido estar ahí. Hay una cantidad de artículos que tampoco, por ejemplo, hay un artículo sobre los puertos. Imagínate, si en Chile hay una ley de puertos. ¿Por qué tiene que haber un artículo diciendo cómo tienen que ser los puertos? ¿Por qué tiene que haber artículos sobre, hasta una enorme cantidad de artículos sobre los temas ambientales? ¿Por qué estas diferencias que en la economía de algunas cosas no se tocan y en cambio en el sistema de pensiones se dice que se decide por mayoría simple en el Congreso cuál va a ser el sistema de pensiones, que ha sido la gran crisis que hemos tenido estos años? Entonces hay mucho trabajo. Yo aquí voy a citar a un ex ministro, ex senador, querido amigo y querido compadre, además mío, José Antonio Viragallo, no sé si ustedes lo conocen, que dice que la aprobación de la Constitución inicia un proceso que seguramente va a demorar más de una década en encontrar una institucionalidad que nos satisfaga a la gran mayoría de los chilenos. A ver, Juanito, continúa. Claro, porque la Constitución son pactos políticos, ¿no es cierto?, para digamos, gobernar y generar paz dentro de la comunidad, que podamos tener una convivencia política y económica
y con todos los contenidos de los derechos fundamentales en primer lugar. Yo tengo una pregunta, José Miguel, porque la verdad no conozco cuál ha sido el trasfondo y no sé si está en tu dominio, pero el artículo 145 del texto del proyecto habla de que el dominio sobre las minas y los recursos minerales son del Estado. Yo entendería que el dominio de los recursos es del Estado, pero cuando ya pone el dominio de las minas, yo digo, ¿y este concepto de qué se trata? Porque la mina ya es un proyecto, ya es el proyecto, ya es la inversión, ¿cierto? Mira, eso ha sido discutido también, ¿eh? Eso ha sido discutido también, ¿eh? Porque en la práctica la Constitución, por lo menos nominalmente, parece caducar todas las concesiones mineras que existen en el país, ¿no? Y tú te das cuenta que este país, mira, en Chile se habla mucho de la diversificación de la economía. La diversificación de la economía es buena, que nosotros hemos hecho todo tipo de cosas, pero el 49% de nuestras exportaciones siguen siendo cobre. Ahora, ¿y por qué, Juan? Porque, oye, Chile y Perú comparten una riqueza, o sea, somos los dos, en estos dos países está más del 50% del único mineral clásico tradicional que se pone cada vez que tiene cada vez más demanda. Los otros van desapareciendo, la chatarra, todo eso va dejando de lado eso, y el cobre cada día se quiere más y cada día más. Si se inventa un nuevo auto, este auto requiere más cobre que el anterior. Entonces, ¿por qué desechar por qué atemorizarse frente a esa realidad? Yo la verdad que a mí eso sí me cuesta mucho entenderlo. Y yo espero que eso sea puramente retórico y no toquemos mucho. En algunas cosas sí, ¿eh? Nuestros royalties mineros son muy bajos, nosotros queremos aumentar, ¿no? Eso puede hacer el país, pero te digo, pero este es un país que finalmente saca gran parte de los recursos con que funciona el Estado y todo lo demás. Bueno, Allende lo llamó, como tú sabes, la viga maestra de la economía chilena. Salvador Allende ya hablaba del cobre como la viga maestra de la economía chilena. Yo creo que sigue siendo, con todo el vino que exportamos, las frutas que exportamos y todo lo demás, sigue siendo la viga maestra de la economía chilena, de la realidad. Y el 145 es un tema en discusión, bastante en discusión. Está claro que ya hay un acuerdo bastante general que hay que por así decirlo, revisarlo y probablemente hacer las cosas que se vuelvan a escribir. Y eso ha puesto nerviosos a los inversionistas, pues. Pero claro, a los inversionistas. Aquí todavía no se han enterado de ese artículo 145. Vamos a ver. Aquí están asustados con el tema indígena. Yo creo que Perú tiene... Mira, yo no quiero hablar de Perú, pero Perú esas cosas, ustedes todavía están en una etapa que realmente de crecimiento. O sea, el país ha crecido mucho en el último tiempo y eso de alguna manera. Nuestro país no crece en los últimos 10 años o 15 años, no ha crecido como antes. Y tú hablaste muy bien de algo al comienzo, ahora al comienzo de esta parte. Un país avanza cuando tiene un proyecto nacional. Un proyecto nacional en que hay gobierno, hay oposición, hay gente que está a favor, gente que está en contra, hay política, hay partidos, pero al mismo tiempo todos apuntan al país en la misma dirección. Nosotros tuvimos un proyecto nacional que Chile, después del fin del régimen militar, que terminó que concluyó con el fin de la concertación de partidos por la democracia, y no ha sido revitalizado, no ha sido revisado. Si tú me preguntas si esta constitución, yo sí la voy a aprobar para tratar de perfeccionar lo que hay, pero no encierra en sí un proyecto nacional claro. Juan, yo tengo una pregunta para los dos. ¿Por qué no hacen algún comentario? Hay un tema crítico, pero estamos justamente para tratar esas cosas y ustedes son maestros en eso. El tema Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Y el segundo, el tema política exterior. Mira, yo soy partidario, pero perdona, Juan, déjame decirlo brevemente. Yo soy partidario de esa cosa. La Constitución que está terminando ahora es que le dedica un capítulo a las Fuerzas Armadas de orden, como si fuera un poder del Estado. Yo creo que las Fuerzas Armadas y orden no son un poder del Estado y deben estar subordinadas a la ley, deben haber leyes orgánicas, si se quiere, que dependen de la Constitución. Pero aquí hay una cosa más bien un poquito más pista. Efectivamente se habla mucho menos de las Fuerzas Armadas que lo que se hablaba de la Constitución anterior,
se, se enfatiza mucho el mando civil, la idea que depende del poder civil, pero no son un gran problema. En cuanto a la política exterior, creo que sí, que hay algunas cosas complicadas en materia de política exterior, que tienen que ver precisamente con por lo menos matizar de manera poco clara en la Constitución el carácter abierto de la economía chilena, que nos ha permitido tener la posición económica que tenemos hoy día, pues eso es la realidad. Pero esas cosas, lo que pasa es que esas cosas han sido, nosotros por ejemplo tenemos todavía dificultades para ratificar el último acuerdo con el Asia-Pacífico, el TPP. El acuerdo con la Unión Europea enfrenta también algunas dificultades, y esas cosas de alguna manera son reflejos de un pensamiento revisionista en materia de política exterior y comercio exterior sobre todo. En el resto de las cosas de la política exterior no hay grandes cambios. Ahora, voy a contar una anécdota ya que yo estuve en enero en Valparaíso. Estuve en una reunión de Eurosocial, que es un proyecto de la Unión Europea, que estaba dando las conclusiones finales de un programa regional que lo hizo en Chile, precisamente en Santiago, perdón, en Valparaíso. La sesión de clausura, bueno, vino un ministro, creo que el ministro de Justicia, en fin, pero estuvo, y te vas a reír, José Miguel, el alcalde de Valparaíso y el gobernador de Valparaíso, ¿puede ser? Sí. Ah, ok. Uno más a la izquierda que el otro. Lo cual es difícil, yo creo que si hay una muralla ya llegaron hasta ahí. Sí. A la derecha estaba la pared, a la izquierda la pared, ¿no? A la izquierda la pared, claro. Pero el discurso, o sea, el alcalde de Valparaíso, que era, no recuerdo los nombres, discúlpeme, era mucho más joven que el gobernador, ¿no? Y el gobernador sí era un tipo, un luchador social, digamos, una persona de gremio, ¿no es cierto?, un sindicalista, era la impresión que tenía, pero muy beligerante. Y se vino con un discurso contra las colonias, ¿no? Entonces aquí, claro, como era Europa el evento, y había mucho español, se la agarró con las españoles y se hizo un discurso bastante reivindicativo, que uno podría escucharlo en ciertos sectores, pero no a un nivel oficial, digamos, ¿no? Me llamó mucho la atención y, claro, uno comienza a ver un país distinto, en el caso chileno, a través de su representación política, ¿no? Entonces, esto tiene que ver un poco también, creo yo, con esta pregunta, Manuel, de la política exterior, es decir, hay cierto sector de la política chilena, supongo yo, que tiene una visión distinta de la tradición. Sí. Yo voy a complementar tu anécdota con que la venida de una delegación del Parlamento Europeo, que emocionada por la victoria de Gabriel Boric, venían a anunciar que estaban haciendo todo lo posible por terminar de negociar el acuerdo, el nuevo acuerdo con la Unión Europea, no era el regalo que traía. Y se encontraron con una cantidad de gente que les dijo que no querían esos acuerdos, que eran negativos. Entonces, estamos realmente en un momento disruptivo. Esto que en Chile calificaron como el estallido social en octubre del 19, tiene que ver con un fenómeno que hablábamos al comienzo, ¿no? de este problema en la democracia, que no satisface la democracia en la forma en la cual se ha venido llevando a cabo el desarrollo económico, la inclusión, la equidad, en fin. Y esta nueva idea, digamos, del reconocimiento de derechos o de exigencias de la ciudadanía hacia los estados, hacia los gobiernos, de mayores derechos. Pasó en Brasil, digamos, también en su momento, ¿no? Las famosas marchas tuvieron en el año 2013, por ahí. Y obviamente la pandemia ha destapado una situación muy crítica en estos países. Colapsaron los sistemas de salud. Aquí, claramente, yo veo, José Miguel, Manuel, que el nacimiento de Castillo como presidente
fue nuestro estallido social. O sea, aquí no hubo, no tomaron las calles, ¿no es cierto? Hubo ciertos conatos porque tuvimos pues en la época de PK este ciclo de este quinquenio, 4 presidentes, ¿no es cierto? La gente saliendo a las calles protestando, entonces un congreso cerrado, o sea, tuvimos una serie de eventos políticos que fueron mitigando la presión ciudadana, pero finalmente esa presión directamente se expresó en las elecciones del año pasado, ¿no? Pero solo Claro. 40.000 votos de diferencia, Juan. Solo 40.000 y pico de votos. Y juntos no llegan al 32% del padrón electoral. Y esa es una tendencia. Eso puede pasar, porque finalmente cuando En Chile también. los países de esa manera, o sea, por ejemplo, nosotros en Chile Sí. tenemos una mayoría en el gobierno, ¿no? Y con un 55% de los votos eligió a Gabriel Boric. Esa mayoría, yo te diría, cantidades algo más pequeñas, son casi iguales, ¿no? Cerca del 25% de cada uno, una cantidad de independientes que votó por Boric, porque el candidato de la derecha le pareció demasiado a la derecha, era demasiado radical, tenía su programa hasta las Naciones Unidas. Pero finalmente el presidente ha trabajado fuertemente para hacer esto. Ha trabajado muy fuerte por unificar lo que es las dos grandes fuerzas que serían el llamado socialismo democrático, el Partido Socialista, el Partido Radical, el Partido por la Democracia, ¿no? Y por otro lado, un grupo que se llama el Apruebo Dignidad, que está ligado al Apruebo por el plebiscito, fundamentalmente el Partido Comunista y el Frente Amplio, que son, curiosamente, algunos grupos más bien socialdemócratas y otros más bien cargados más hacia el PC. Entonces, si ese sector no se pone de acuerdo, gobernar es imposible. Gobernar es imposible. Y la verdad es que aquí el drama está en que nosotros, cuando se votó a favor de hacer una constitución, votó el 80% votó a favor. Incluyendo gente de la derecha que estaba de acuerdo, pero todavía con gran mayoría, ¿no? La elección de Boric fue con el 55%. Y si la constitución que tanto se ha esperado se aprueba a margen mínimo o se pierde por margen mínimo, quiere decir que hemos tenido una situación que hemos retrocedido en una situación muy compleja, muy difícil. Yo te digo, yo tengo amigos, queridos amigos, con los cuales tenemos 30 años de lucha en común y que van a votar por el rechazo, van a rechazar la constitución. Porque creen que no hay, que no se dan garantías suficientes de que se vayan a ejecutar las cosas que nosotros decimos que queremos cambiar. Entonces Chile va a tener un periodo complejo en lo político, yo espero. Y yo espero que salgamos bien, pero la verdad es que no, Manuel y Juan, es que yo estoy bien preocupado de la situación todavía. Sí. Una anécdota, una cosa que me llamó la atención de la Constitución, este comentario que estoy haciendo sobre la cantidad de detalles que tiene la Constitución chilena, es que, por ejemplo, señala que Chile es un país plurilingüe, ¿no? O sea, se reconoce la característica, digamos, de diversas lenguas, pero llega y no quiero que se ofendan mis amigos sordomudos, y por supuesto no lo hago con un efecto de desdén, sino básicamente como un analista, digamos, que está tratando de entender un poco cómo es el proceso constituyente chileno. Pero llega a reconocer oficialmente el lenguaje de señas como un lenguaje también del Estado chileno. Exacto. Entonces, la verdad que me llama la atención es claro, los niveles de totalmente, ¿no? Absurdo. Es una forma de comunicarse, pero el lenguaje es del lenguaje. Oye, pero si había un artículo, perdóname, yo me lo he leído varias veces, pero realmente no recuerdo si lo cambiaron al final o no. No lo olvidaba ahora. Uno que dice que el igualdad de género consiste en que hay por lo menos 50% de mujeres en cualquier organismo. Sí, por lo tanto, 85% de mujeres también es igualdad de género. Sí. Lo dice para el servicio civil.
Sí. Claro, exacto, esa para servicio, pero resulta que, oye, pero sí, pero paridad de género tendría que ser. Yo creo que los varones podrían decir, oye, pero por lo menos aseguren que paridad de género a todos, ¿no? No sé qué ocurrió en la elección, entre paréntesis, ¿eh? Tú sabes que los convencionales, por ejemplo, del pueblo mapuche, eran 8, de los cuales se eligieron 6 mujeres y 2 hombres, y tuvieron que eliminar 2 de las mujeres para poder ser 4 y 4 hombres, ¿no? Que es la realidad. O sea, si quieren hacer las cosas con paridad de género, tienen que hacerlas. Entonces, todo ese tipo de cosas tienen que ser, hay que revisarlas, ¿no? Y la verdad es que yo te confieso que sí, leer el texto es un pesado ejercicio que uno tiene que hacer continuamente para poder contestar la pregunta, ¿no? Así es. No, y hay que tener en cuenta de que la Constitución siempre tiene que tener más bien como pacto político un texto abierto, de textura más genérica, que permita el ejercicio de la interpretación, que es importantísimo, que ya está a cargo de los operadores, del propio Parlamento, de los jueces, del Tribunal Constitucional, en fin, que es el que le va a dar contenido esencial, digamos, a los derechos y va a poder determinar la extensión de las normas, ¿no? De cómo pueden aplicarse, porque si no, vamos a tener una constitución muy atada al tiempo, ¿no? Hamilton decía que las constituciones solamente duran 2 o 3 generaciones, entonces hay que cambiarlas permanentemente. Pero en el caso chileno, cuando uno hace un texto constitucional tan detallista, corre el riesgo de que en pocos años caiga la constitución en desuso. Porque eso es verdad, absolutamente. Es muy dinámica la historia en estos tiempos, ¿no es cierto? La tecnología, en fin, cómo pueden cambiar las cosas rápidamente. En nuestro tiempo, pues, oye, si ya yo te digo, yo recuerdo artículos que eran aprobados en la Constitución, porque después era muy festivo, ¿no? Con gritos y cantos y gritos, y que hoy día nadie reconoce autoría sobre ellos, ya, a esta altura no se han votado todavía. Envejeció muy rápido. Claro. Entonces, ciertamente, pero tienes que tener un tronco mínimo que yo reitero, es una forma, la parte institucional, o sea, las instituciones tienen que ser muy claras. Sí. En eso alguien dijo que una constitución sin derechos es una muy mala constitución. Pero una constitución sin gobierno no es constitución. Claro. No es lo mismo. Yo escuché en un momento un debate que se dio en Chile a partir del sistema político. Tú hablaste hace un momento la idea de construir un sistema dualista de poder, ¿no? O sea, no presidencialista propiamente puro, claro. No semipresidencial, mirando un poco la experiencia europea. Se hablaba de Perú, o sea, entiendo que con esos debates miraron un poquito de la constitución de esta figura del presidente del Consejo de Ministros que tenemos acá, ¿no? Que no es... Claro que lo miramos y mucho. Sí, y claro, de repente ustedes han visto la experiencia última que hemos tenido, que es terrible. Sí, claro. Cuatro primeros ministros, digamos, en los últimos 12 meses. Y te digo más, esta institución se crea en el Perú en 1856, o sea, es una institución que tiene bastantes años. Y se dio por el Parlamento de entonces en la idea de debilitar el poder del presidente, de ponerle un asistente, digamos, entre comillas, que pueda ser el responsable político del Congreso y que pueda el Congreso, con eso, de alguna manera, tener un control sobre el Poder Ejecutivo. Y además, el presidente del Consejo de Ministros, al ser el responsable político, obliga al presidente a que el presidente no puede realizar ningún acto si no lo autoriza o el presidente del Consejo o cualquier ministro. Yo no he visto, por ejemplo, un texto así una norma así en el, digamos, aquí es así, ¿no? Son nulos los actos del presidente si no llevan refrendo ministerial. No, eso nosotros el gabinete completamente dependiente del presidente. Pero digamos, aquí nosotros nos regimos por la famosa anécdota de un presidente del principio del siglo pasado, un valor loco, que estaba en un problema difícil y de pronto recibió un telegrama en que el jefe del ministerio le dice, el jefe de los ministros le dice: señor presidente, todo su gabinete está con usted y lo apoya plenamente.
Y don Ramón respondió con un telegrama que decía, era que no. Eso lo echaba a todos, por cierto, la cantidad de ellos. Pero aquí los ministros son estrictamente fungibles del presidente. Sí, y aquí lo mismo, pero no tienen que firmarle ninguna resolución ni nada, salvo, claro, los decretos tienen que ir firmados por el ministro del ramo, ¿no? Sí. Pero la realidad es que si un ministro no le quiere firmar un decreto, el presidente lo cambia en 5 minutos y le pone a uno que lo quiera firmar. Aquí es igual, aquí el presidente de la República es el que tiene el poder, pero sin embargo tenemos esa cláusula constitucional que de alguna forma genera una barrera al presidente, ¿no? Ahora, para terminar esta idea del presidente del Consejo de Ministros y la idea que tuvieron en algún momento los convencionales en Chile, aquí, por ejemplo, tenemos el promedio de duración de un primer ministro, y de repente eso te sirve como argumento en algún momento que puedas usarlo, es de 8 meses, ¿no? O sea, el promedio histórico de un primer ministro de Perú es de 8 meses. ¿no? O sea, la volatilidad política, la confrontación permanente entre el Congreso y el Poder Ejecutivo hace que esto genere una inestabilidad tremenda, ¿no? Bueno. En promedio, o sea, puede ser que haya ministros que duren más, otros que duren menos. Ahora hemos tenido un desastre de inestabilidad y de ingobernabilidad con el presidente Castillo, pero han roto los récords, ¿no? Pero sin duda récords y récords. Pero no, la verdad es que nosotros no hemos tenido nunca, hubo algún tiempo de parlamentarismo en Chile, hicimos sin cambiar la constitución allá por fines del siglo XIX, en que efectivamente el Congreso mandaba y removía ministros de todas maneras, pero la verdad es que aquí generalmente ha sido un régimen presidencial. Lo que pasa es que el actual régimen es tremendamente presidencial. O sea, la iniciativa de gasto, por ejemplo, la tiene absolutamente el presidente de la República. Y si el presidente de la República hay un caso famoso, un ejemplo famoso, que el ministro que decidió destinar de su presupuesto de cultura, cambiarle, el Congreso dijo, mire, en realidad usted está dándole poco a las organizaciones culturales independientes. Entonces, estos 100 que usted tiene, en vez de ser 50 y 50, van a ser 70 y 30. Y eso no se puede hacer sin la autorización del presidente de la República. O sea, incluso cambios al interior de un presupuesto ya aprobado por el Congreso no se pueden hacer sin la autorización del presidente de la República. Entonces, cualquier cosa, te digo, estar en yo lo he visto desde el punto de vista del gobierno y desde el punto de vista del Congreso, estar haciendo un pequeño cambio en una ley y que te diga el secretario del Senado, mire, señor senador, usted no puede proponer eso porque no es constitucional. Porque pasamos a llevar la autoridad al presidente de la República. Por ejemplo, si yo mañana dicto una ley que digo que, por ejemplo, que los carabineros de Chile tienen que también, además de hacerse cargo de tal y cuales cosas, les da una función más. Eso es iniciativa exclusiva del presidente de la República. Así es. Entonces, por ejemplo, tienen que custodiar las escuelas de niños, por ejemplo. Eso es iniciativa del presidente de la República. Juan, te agradeceríamos que en este caso estamos llegando ya al final de la hora y media programada. Vamos a invertir la despedida. Al comienzo ha sido José Miguel. Ahora le pedimos una reflexión final breve a Juan y luego la despedida y su reflexión final de José Miguel. Muchas gracias. Adelante, Juan. Gracias, Manuel. Bueno, para mí ha sido un placer compartir este panel con ustedes, con José Miguel, con Manuel. Estamos en momentos disruptivos en la región. Creo que no supimos leer los políticos qué estaba ocurriendo o no quisimos, digamos, emprender algunas reformas que permitan que tengamos una mejor relación con la población. Como decía José Miguel, si bien 70, 90 millones de personas salieron de la pobreza en estos años en la región, en realidad fue muy precaria la forma en la que salieron y en la que se quedaron en esa clase media endeble que con la pandemia, por ejemplo, cayó rápidamente. Nosotros
la pobreza en el Perú, José Miguel, cayó 10 puntos. Nosotros hemos sido el país de América Latina que más rápido combatió la pobreza. En el año 2004, el Perú tenía 58% de pobres y en el 2016 la estadística llegó que teníamos 20%. Luego de la pandemia en el 2020, en diciembre del 2020, la data estadística que tenía el Perú llegó a 30%. Es decir, perdimos 10 años. La pandemia provocó que el Perú pierda 10 años en sus indicadores económicos que generaron más pobreza. Ahora estamos en 25, no hemos llegado todavía a bajarla a los estándares del 2016. Pero esto lo que nos tiene que generar es que tengamos que tener buenos gobiernos. Y hay un artículo que tiene el texto constitucional que a mí me llamó la atención también, que es el buen gobierno, ¿no? O sea, la posibilidad o la necesidad o la obligación de que el gobierno rinda cuenta, que el gobierno esté haciendo bien las cosas, que sea un gobierno eficiente. En Europa, la Carta Europea de Derechos Humanos establece como derecho fundamental de los europeos el tener el derecho a un buen gobierno, una buena administración, que es lo que hoy día en el Perú estamos sufriendo, ¿cierto? Un gobierno que tenga dirección, que sea transparente, que sea eficaz, que gobierne a través de políticas públicas y no a través de lo que se inventan cualquier día los ministros o cualquier personaje que tenga un cargo público. Y eso es lo que creo que deberíamos todos enfrentar. Creo que, digamos, lo que nos deja el proceso chileno, que va a concluir ahora en esta fase el 4 de septiembre, va a ser muy importante. Y aquí en el Perú hay mucha gente que está viendo este proceso, está siguiéndolo, y seguramente, dependiendo de lo que ocurra este 4 de septiembre, pues acá van a pasar cosas también. Así que yo les deseo lo mejor al pueblo chileno, a tantos amigos que hay por allá, y que por supuesto somos países vecinos, que tenemos que convivir, tenemos que hacer las cosas bien para que las cosas funcionen para nuestras poblaciones, y esperamos que esto pueda desenvolverse de la mejor manera para el bien de Chile y para el bien de la región y para el bien del Perú también. Muchas gracias por la invitación nuevamente y muy gracias a ustedes. Muchas gracias. José Bueno, mira, Miguel. yo solamente voy a decir lo siguiente: comparto mucho lo que ha hecho Benes por Chile. Realmente tengo la impresión de que nosotros estamos pasando por un momento de cambio en la historia mundial enorme, y estamos entrando en ella en el peor momento posible, porque realmente tenemos dificultades internas nuestras que nos impiden jugar el papel que nosotros quisiéramos que América Latina jugara en estos nuevos acontecimientos. Yo creo que el gran dilema aquí es cómo tener un país al mismo tiempo que conserva su democracia y cambia, por lo tanto, a los presidentes, a los gobernantes. Tiene también una mirada de largo plazo que todo el mundo coincide, más allá de matices, ¿no? O sea, yo creo que nosotros necesitamos para nuestros países un proyecto nacional que supere el periodo de los gobiernos, porque de lo contrario estamos siempre en la cosa inmediata, y siempre el mundo político tiende a querer resolver el problema de ahora, ¿no? Al margen de que mañana o pasado las cosas van a ser muy distintas. Y yo de la verdad que creo que ese proyecto nacional muchas veces se plasma en un proceso constituyente, y realmente es valioso emprender. Creo que Chile esta vez, por lo menos este proceso constituyente, si terminare dentro de pocos días, no va a haber cumplido adecuadamente esa función. Pero yo tengo la esperanza de que se prolongue en el tiempo, en un diálogo, en un mejor diálogo entre el mundo político, y que pues sigamos en la próxima década retomar la senda, porque nosotros realmente hemos sido un país de alto crecimiento hasta hace bastante, o sea, repito, llevamos más de una década en que no tenemos los estándares y el crecimiento que teníamos en el periodo anterior. Y los niveles de convivencia han decaído mucho. Recuperar eso no es solamente un proceso constituyente, pero deberíamos tratar de que sea el comienzo de recuperar. Te agradezco mucho, Manuel, ha sido un gusto verte de nuevo. Y quiero decir que en realidad tú ibas más atrás que yo en la Flaxo, porque yo fui uno de la primera promoción de ciencia política, así que
difícilmente iba a haber alguno anterior. Efectivamente, tú estuviste un lapso después de que yo haya salido de ahí. Ya me había ido a la Universidad de Michigan, yo hice mi maestría cuando tú estuviste en la Escuela de Ciencia Política. ¿Estuviste en East Lansing? ¿Cuánto tiempo es eso? O Ann Arbor? ¿Cuánto tiempo era eso, sin duda? ¿Fuiste a East Lansing o a Ann Arbor? Yo fui a Ann Arbor, Michigan, a la Universidad de Michigan, sí, efectivamente. East Lansing es la Michigan State University. Sí. Para entrar a la escuelita, yo pasé un examen con Kenneth Lanton y con Anthony Organsky. Que pero tú conoces. Grandes amigos. Lanton era mi conductor de tesis y todo lo demás. Y Kenneth Organsky era un amigo mío, y por lo tanto fue el que me recibió cuando yo llegué a la universidad. Me alegro mucho. A ambos, muchísimas gracias. A quienes nos han escuchado, subrayemos las coincidencias de dos personalidades académicas, hombres de Estado, personas de Estado y políticos con sus propias opciones, pero sin las tres cosas a la vez que permiten afirmar un asunto. Tenemos que superar una mera ilusión del buen gobierno y construir proyectos nacionales complementarios. En estos días recordemos, por ejemplo, que en 1952 y luego teníamos el germen de las asociaciones, que era la Comisión Especial de Consulta y Negociación, la SECON, que había empezado a funcionar precisamente en Santiago de Chile. Un abrazo fraterno a ambos, muchas gracias y esperamos a todos. Un placer. Muchas gracias. Juan, mucho gusto verte de nuevo. Chao, Manuel, que estés muy bien. Muchas gracias. Muy bien. Gracias. Cuidarse. Gracias por Hasta su luego, rigor gracias. y sinceridad. Muchas gracias. Adiós. Hasta el próximo lunes, en que probablemente vamos a tener otras voces, porque los temas complejos no se tratan solamente en una vez, sino que se tratan varias veces. Estamos esperando la confirmación de otras personas para seguir tratando este y otros temas, porque nos guste o no nos guste, sea cual fuera la opinión que tengamos o la visión que tengamos sobre el acontecer chileno, y ustedes han visto sumamente autocrítico, muy autocrítico de parte de uno de los protagonistas más importantes de antes del proceso y después del 4 de septiembre, eso va a tener una influencia en nuestro país y es un deber estar bien informados para no creer que los chanchos vuelan. Perdonen la expresión, pero hay mucho de opinopatía en estas cosas y hay que ser bien informados. Un abrazo fraterno, muchas gracias. Cuídense. Hemos presentado Geopolítica en RCR.